Para compartir un café de por medio con los invitados que han llegado aquí para charlar de cuestiones que tienen que ver con conflictos, ¿no? Parece que ya nos estamos acostumbrando de un tiempo grande a esta parte, que si no hay un conflicto parece que no es la República Argentina. Levantarse y preguntar, ¿y hoy con qué nos vamos a encontrar? ¿Dónde van a cortar? ¿Quién va a reclamar? ¿Y hasta qué punto, después de un reclamo con un arreglo, yo puedo estar tranquilo sabiendo que no voy a tener que reclamar o no voy a tener otro conflicto en el medio? Bueno, desgraciadamente, no sé si nosotros nos acostumbramos y ya forma parte de una gimnasia diaria de los argentinos, pero hoy por hoy, desgraciadamente, es así y no es estar en contra de uno o a favor del otro, porque acá parece que si no estás con uno, estás con el otro y no es así. Yo creo que el equilibrio es fundamental y a veces cuesta tanto encontrar un equilibrio, que si no piensa como yo está totalmente equivocado, y a veces con escuchar y con darse cuenta que otra persona puede tener por lo menos la posibilidad de arrimarnos, aunque sea un granito de arena, para solucionar un problema. Bueno, está con nosotros Luana Simioni. Luana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy buenas tardes. Bueno, primero gracias por acercarte, ¿no? No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, delegada de ATE en IOMA. Así es. Hoy por hoy hablar del ANSES y hablar de IOMA es hablar del conflicto diario. Levantarse toda la mañana y preguntar qué pasa hoy en ANSES, qué pasa hoy en IOMA. Una radio abierta, reclamo, descuentos, haberse juntado entre todos para juntar el dinero, para pagarle a aquellos que a lo mejor iban y tenían 4.000 pesos menos en la cuenta, y sabemos que los sueldos no son importante porque prácticamente no alcanzan, ¿no? Más allá de los precios cuidados y todas esas cuestiones. Bueno, creo que un conflicto que se va agravando, primero eran los reclamos, después fueron los descuentos, y a partir de ahí, ¿cómo continúa todo, Luana? Bueno, como bien planteabas vos, primero fueron los reclamos porque el origen es el cierre de la paritaria provincial, una paritaria que fue para todos los estatales bochornosa, donde nos otorgaron una suma fija de 950 pesos, de los cuales ni un solo peso fue al básico, es decir, la misma suma para el compañero que ingresó ayer a trabajar al Estado que para el que se va a jubilar mañana, achatando la pirámide, la carrera administrativa, sin reconocer años de servicio. Bueno, creemos nosotros que fue la peor paritaria en los últimos 10 años que hemos tenido los estatales. Esto generó mucha bronca porque se cerró además de manera inconsulta, sin consultarlo a un solo trabajador, los gremios de UPCN, SOEM, unilateralmente Salud Pública, cerraron estos gremios con el gobierno provincial. Pese al rechazo de ATE, la paritaria se cerró y se impuso ese aumento. Eso generó una bronca muy importante y en el caso nuestro, de los trabajadores de IOMA, continuamos el reclamo a partir de ahí, acompañando la lucha docente, que también generó expectativas de que peleando se podía conseguir un poco más. Luego vinieron otras paritarias estatales, todas cerraron por encima del 30%, los estatales seguíamos quedando rezagados, y por eso iniciamos un reclamo sectorial que tiene que ver con mejorar una bonificación que cobramos los trabajadores de IOMA, con el pase a planta de compañeros que todavía están precarizados en la obra social, son más de 600, y con condiciones edilicias de insumos para trabajar, diciéndole a los afiliados que muchas veces se cuelga un cartel de se cayó el sistema, pero lo que pasa en realidad es que no hay tinta para imprimir credenciales, recetas, es decir, no tenemos el material diario de trabajo para brindarle la atención a los 2 millones de afiliados que tiene la obra social en la provincia. Este conflicto tuvo varias reuniones con las autoridades, tuvimos más de 6 reuniones en las que no encontramos ninguna propuesta que pueda atender estas demandas, y tuvo un episodio, un salto, creemos nosotros, en este, porque hasta ahora eran no respuestas, pero sí, la única respuesta concreta que tuvimos fue la liquidación de nuestros saberes con descuentos. Claro. Descuentos por haber participado en una protesta que no fue un paro, porque IOMA no paralizó absolutamente la atención, siempre se garantizaron las urgencias, eran asambleas permanentes con quite de colaboración, y de una manera persecutoria y discrecional, porque de un conflicto masivo del que participamos cientos de trabajadores, tanto de la sede como de las regiones, las autoridades elaboran un listado de 28 compañeros, señalando, marcando a los compañeros más activos de la protesta, y envían descuentos en sus salarios. En algunos de los casos se les descuenta también la bonificación, por lo que los descuentos representaban más de la mitad del sueldo, hasta 4.000 pesos de descuento. Nosotros automáticamente comenzamos a denunciar esta situación,
tanto en las jornadas de protesta como judicialmente. Iniciamos 9 demandas judiciales reclamando la ilegalidad de estos descuentos, y junto con eso pusimos en pie un fondo de lucha a partir del día martes, que fue nuestro día de cobro, y en el día de hoy, 3 días después, logramos reunir los 32.000 pesos totales que significaron los descuentos, gracias a la solidaridad y el aporte de los propios trabajadores de IOMA y de otras organizaciones solidarias que nos hicieron aportes para poder reunir el dinero. Bueno, pero eso parece que fuera que estarían trabajando en una cooperativa, no en un instituto importantísimo en la provincia de Buenos Aires, porque creo que todo tiene su importancia, pero hoy por hoy hablar de IOMA, creo que para los afiliados, si no tienen la cobertura y el apoyo de IOMA, están expuestos a cualquier cosa, no tienen ninguna protección, y estamos hablando de la salud, no estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el divertimento o con otras situaciones que la podés solallar, la podés pasar por el costado y no te afecta. Si no tenés la cobertura y no tenés la asistencia, y a veces la consecuencia puede ser terrible, ¿no? Sí, estamos hablando de la segunda obra social más importante del país después del PAMI, con 2 millones de afiliados y un presupuesto anual de 11.000 millones de pesos. Que ese presupuesto además proviene de nuestros propios aportes, el de los afiliados, porque el Estado no subsidia el IOMA, a diferencia de otras obras sociales o del propio PAMI. IOMA se financia íntegramente con el aporte que hacemos los afiliados. Esta plata claramente no está destinada a mejorar las prestaciones, porque los cambios que hemos tenido en los últimos años ha sido renegociar convenios en beneficio de los grandes prestadores, aumentándole sus cápitas, su poder de control sobre las propias auditorías y aumentarle los copagos a los afiliados. Este año, en lo que va del año, se aumentaron los copagos, es decir, el diferenciado que el afiliado tiene que pagar cuando va a atenderse a una consulta médica o en cualquier otra práctica. En el caso de consultas médicas, un 36% más tiene que pagar el afiliado de su bolsillo para atenderse. En el caso de las prácticas bioquímicas, un 50% más. Y en caso de prácticas donde antes el afiliado no pagaba un centavo, lo absorbía IOMA el costo total, como por ejemplo prácticas odontológicas, una extracción, un conducto, ahora el afiliado tiene que empezar a pagar. Entonces nos preguntamos a dónde va ese dinero, porque los empleados tenemos salarios que no llegan a la canasta familiar, nos faltan insumos para atender. Hay un claro deterioro de la infraestructura de los edificios, no hay mantenimiento de los ascensores, los afiliados no tienen un aumento en sus coberturas. Bueno, ¿dónde están los 11.000 millones de pesos que aportamos los afiliados todos los años a IOMA? Luana, a propósito de lo que estás diciendo, creo que se reactivó una causa por, malversación de fondos o otras cuestiones que tienen que ver con un dinero que no ingresaba, con afiliados que no existían, y una recaudación que, como bien vos decís, si te estás preguntando a dónde iban, hoy por hoy eso también se está preguntando la justicia. Creo que hay 2 personas que se presentaron espontáneamente, una persona que están buscando, de una causa que ya tiene su tiempo. ¿Cómo está todo eso? ¿Qué saben ustedes al respecto? No, lo que sabemos es lo que se conoció públicamente a través de los medios, que hay es una causa que es del año 2011, sí, que tiene varias personas implicadas, entre ellos exfuncionarios de la obra social, que están imputados por delitos graves, ¿no? Sí. De estafa contra IOMA. Pero independientemente de eso, que me parece que es materia de la justicia, hay que investigar a fondo, porque el problema central está en cuál es el poder de control que tienen los afiliados sobre la obra social para que estos casos no ocurran. Ni estos casos, ni otros que se puedan investigar. IOMA no tiene representantes de los afiliados que puedan hacer un control y un seguimiento de las auditorías, porque el directorio de IOMA, que tiene formalmente alguna representación de los afiliados, no ha sido una voz alternativa nunca en la historia de IOMA, cuestionando los convenios, presentando pedidos de investigación o de informe, transparentando las cuentas de IOMA, los convenios, las finanzas, las cuentas. Se dicen públicas pero no lo son, entonces no se generan los mecanismos de control necesarios que para nosotros son indispensables, porque como el IOMA no lo financia el Estado, tampoco debería dirigirlo el Ejecutivo, debería estar conducido directamente por los afiliados, que son los que aportan y los que tendrían que tener el poder de decisión sobre el dinero que les descuentan todos los meses de su salario y que financia su propia salud y la de su familia. Luana, y a propósito de eso, los descuentos son importantes. La cantidad de afiliados
es importante también. Entonces, si hacemos los números y trazamos una raya, me parece que debajo de esa línea la suma es bastante considerable, ¿no? Y después, bueno, se encuentra de que IOMA no puede dar la cobertura, farmacéuticos, médicos distintos están reclamando porque no les pagan y IOMA tiene deuda para con ellos, y en el medio está el afiliado, que siempre es el que paga las consecuencias. Absolutamente, porque lo que permite estos mecanismos y estos manejos son los convenios, es decir, ¿qué tipo de política prestacional tiene la obra social? En los últimos 10 años por lo menos la política prestacional ha estado dirigida a liquidar el poder de auditoría de IOMA, es decir, IOMA tenía un mecanismo de control sobre lo que pagaba y tenía la potestad de no pagar si una prestación se había realizado parcialmente, no se había realizado, si era de mala calidad. Había un poder de auditoría en terreno, de controlar al prestador, y a partir de eso han habido grandes causas muy famosas en nuestra ciudad, de farmacias clausuradas, de clínicas cerradas, a partir de investigaciones que, por el propio trabajo que hacíamos los trabajadores de IOMA, se llegaban a detectar estos desfalcos, estos fraudes. Hoy todo eso se perdió. En los últimos 10 años, el poder de control lo tiene el prestador. Ejemplos concretos: Federación Bioquímica Bonaerense, el famoso análisis de laboratorio. Va un afiliado al laboratorio, vuelve rechazada alguna práctica. El afiliado se enoja con IOMA, viene a IOMA y le dice: me denegaron tal práctica. Quien tiene el poder de decir sí o no es la Federación Bioquímica y no IOMA. Hace muchos años que es el propio prestador el que decide qué prácticas autorizar y cuáles no. En el caso de medicamentos, el control del troquel, la receta, es decir, el servicio prestado efectivamente para poder pagar, lo hace el propio prestador. O Farmalink, que es la empresa que representa y hace todo este trabajo en nombre de las grandes cámaras de la industria farmacéutica, o el Colegio de Farmacéuticos. IOMA ha perdido ese poder de control y a partir de ahí es tierra arrasada para poder hacer todo tipo de negocios, para que la plata no llegue a donde corresponde y para que la prestación que se brinde sea de cualquier calidad. Ahora, ese poder de control que vos decís que ha perdido IOMA, creo que se ha dado paulatinamente con un crecimiento de dudas y de estafas, de dineros que no se sabe a dónde van, y a partir de ahí estas causas que se han iniciado, bajan en el control que IOMA tiene con las federaciones y con los colegios en la provincia de Buenos Aires. ¿Puede tener alguna anuencia, una concatenación entre unos y otros en ponerse de acuerdo para hacer este tipo de negocios que no salgan a la luz y que de repente, a no ser por una investigación o una denuncia, como ocurrió hace muchísimo tiempo, todo queda en la nada? Nosotros creemos que es una decisión política de la gobernación, digamos, que no es solo el directorio de IOMA o sus responsables máximos, sino que por la envergadura, las dimensiones que tiene IOMA, la política prestacional que se define es una política del gobierno provincial. Y ha sido una decisión política renegociar convenios que favorecen claramente a los prestadores. No sabemos si con la clara intención de cometer ilícitos. Eso puede ser una consecuencia. Lo que sí sabemos es que con la clara intención de beneficiar con convenios cada vez con mayores cápitas, con mayores pagos y menores controles. A federaciones y colegios. Para que los prestadores, sobre todo los grandes, estamos hablando acá de prestadores que mueven miles de millones, hablamos de la industria farmacéutica, de las federaciones de clínicas, es decir, de enormes prestadores que imponen sus condiciones y que lamentablemente encuentran en los funcionarios del gobierno provincial rápidamente mucha accesibilidad, la que no encontramos los trabajadores cuando nos sentamos a discutir poder llegar a fin de mes y tener un salario con ese presupuesto que tiene IOMA. Los salarios significan un 3% apenas del presupuesto de la obra social. No encontramos esa predisposición que tienen los funcionarios frente a los prestadores cada vez que se sientan a negociar. Luana, hablando de poder, de lucha y de intenciones, teniendo en cuenta este panorama que has pintado, hablando de decisiones políticas que tienen que ver con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con los prestadores que mueven muchísimos millones de pesos, y el afiliado, el empleado, ¿qué poder tiene para contrarrestar todo esto, para luchar por lo que necesita y por lo que hace tanto tiempo está buscando y de repente se encuentra con un monstruo que es muy difícil de enfrentar? ¿Cuáles son las armas que tiene? Bueno, creemos que son las armas que tiene todo el movimiento obrero en la situación que vive el país. Hoy estamos viendo, por ejemplo,
despidos en automotrices y la toma por parte de trabajadores de autopartes que no abastecen automotrices y tienen que cerrar. Teniendo que tomar una decisión trágica. Hace Más 3 de días 9.000 están en esa situación, y particularmente los trabajadores de Gestamp, hace 3 días que están montados sobre una grúa reclamando que alguien los escuche porque su familia y su sustento depende de eso, y sabemos que el Estado, en nuestro caso como patrón, y los privados ni hablar, cuando los números les cierran menos, descargan rápidamente la crisis sobre los trabajadores. Ahora, la fuerza y para enfrentar todo eso creo que está en lo que hemos visto por lo menos en este año, una huelga docente que no se conformó con las migajas que quería tirar el gobierno, que enfrentó la conciliación obligatoria, un montón de mecanismos que tiene el gobierno para tratar de desactivar una huelga, y lograron un acuerdo superior. El paro del 10 de abril, que pese a sus convocantes, hubo sectores combativos que enfrentan a los propios convocantes, a los moyanos, a los Barrio Nuevo, que no nos simpatizan a nadie, pero que mostraron acciones independientes como el corte de la Panamericana y otros cortes que se dieron en el país, diciendo no porque lo convoque Moyano, sino porque las necesidades de los trabajadores empiezan a sentirse con la inflación, la devaluación, es necesario organizarse y luchar. Y los trabajadores de IOMA también enfrentamos el cierre de esta paritaria diciendo no podemos aceptar ser nosotros la variable de ajuste cuando las finanzas no andan bien. ¿Por qué no provocamos esta crisis? ¿Por qué tiene que recaer sobre nuestras familias, sobre nuestras espaldas? La herramienta para nosotros siempre es la asamblea, es la organización de los trabajadores en forma democrática, desde las bases. Hoy hicimos un acto muy emotivo restituyendo los salarios a los compañeros, lo hicimos en una asamblea, como un gesto también de solidaridad, de demostrar que los trabajadores tenemos otros principios, otra moral, otros valores, que defendemos a cada uno de los compañeros, y que la respuesta a esos ataques individuales donde los funcionarios intentan personalizar, para quebrar, para amedrentar, los enfrentamos colectivamente. Creo que hoy fue una demostración de eso, como viene siendo toda la lucha de IOMA de este último mes y medio, donde hemos hecho 2 actividades con los afiliados, invitando a los afiliados a que se sumen a nuestra pelea y juntos defender la obra social, juntos denunciar que no solo queremos mirar nuestro bolsillo los empleados de IOMA, que somos conscientes de que la atención no es la mejor, de que las prestaciones no son la mejor, y que los afiliados son nuestros principales aliados para defender nuestra fuente de trabajo y pelear por mejores prestaciones. Luana, a propósito de los trabajadores, del pueblo en general, cada uno en su disciplina, cuando uno escucha al gobierno, todo lo que hace y lo que tiene que ver con la inserción social, con lo popular, las medidas que uno escucha que tratan de implementar, y después uno no lo puede ver plasmado en la realidad. O se dice una cosa, se hace otra, con lo que se dice no se alcanza, no se tiene interés en hacer lo que se dice. Cuando se dice que se piensa, después en la práctica se da cuenta que el pueblo, la mayoría de la gente, está expuesta a necesidades que no las puedes cubrir, son necesidades primarias. Yo siempre traigo a colación el tema de los jubilados. Cuando le terminaron de dar el aumento a los jubilados, que lo prometieron y después lo anunciaron con bombos y platillos que no eran 400, 500 pesos, después con la devaluación, con la inflación, eso quedó todo en la nada. Primero, que hoy el sueldo que tiene un jubilado realmente es una vergüenza. Sí. Realmente es una vergüenza, porque si no es un familiar, un amigo, alguien que le dé una mano y que le ayude, no pueden alquilar, olvídate, comprar los remedios, mucho menos, y comer con esa plata no le alcanza absolutamente para nada si tiene que pagar impuestos. Entonces uno no entiende cómo se anuncia con bombos y platillos que le dan un aumento que sabemos que es vergonzoso. Es como si le estuvieran tomando el pelo, se estuvieran riendo, aunque no esbozaran una sonrisa por las medidas que se toman a veces. Sí, nosotros, yo, en mi opinión, por lo menos va en ese sentido. Uno, cuando dice descargar la crisis sobre los trabajadores, sobre el pueblo, incluye a los jubilados, a los sectores de trabajo, que todos los días se levantan, van a trabajar, o lo hicieron durante toda su vida, y de eso depende el sustento de su familia. Y en el otro polo vemos miles de millones de indemnización a la Repsol, acuerdo con Chevron, pago de la deuda, policías comunales con presupuesto que no había para educación, no hay para reparar las escuelas que se caen a pedazos, pero hay 4.000 millones que ahora Scioli los encontró para la policía comunal. Es decir, son decisiones políticas de a qué grupos económicos, frente a la crisis, frente a que hay un agotamiento del modelo, hay un fin de ciclo, se pretende privilegiar. Y nosotros lo vimos claramente, por ejemplo, en el caso de IOMA. Cuando nosotros se cerró la paritaria con este aumento miserable, comenzamos el conflicto y nos decían que no había plata para nosotros. En esos días llegaron 2 decretos.
uno del aumento del 32% de los gastos de representación para todos los funcionarios políticos de la provincia, y a los 10 días un segundo decreto de aumento de un 23% del sueldo básico del gobernador para abajo. Entonces, claramente no hay plata para los trabajadores, no hay plata para a quienes se nos aplica, y más sufrimos la devaluación, más sufrimos la inflación, porque nuestro salario va destinado íntegramente a consumo. No tenemos capacidad de ahorro. Un trabajador estatal, un docente, un trabajador medio consume absolutamente todo su salario, destina todo su salario a consumo. Y en el otro lado ellos, que no saben lo que es atenderse en un hospital público, enviar a sus hijos a escuela pública. Hay una casta política, una élite que vive en su propio mundo con sus propios salarios desde sus barrios privados, sus quintas exclusivas, y nos dice a los trabajadores que no hay plata cuando nosotros sabemos que ahí se destina, digamos, para otros intereses. Sí, hay situaciones cuando se habla de impuesto a las ganancias. Yo a veces pregunto, ¿cuál es la ganancia en un sueldo? Exactamente. Porque la ganancia es lo que queda después de la inversión y la erogación, lo que a vos te queda como un margen para ganancia, luego de suplir y complementar todos los gastos y todas las erogaciones que vos tengas. Pero en un sueldo, ¿cuál es la ganancia? ¿A partir de qué momento se puede considerar que un sueldo es ganancia? Cuando te sobran, ¿qué? ¿100 pesos? Si es que te pueden llegar a sobrar 100 pesos. Por eso no entiendo, y hablábamos recién, y lo teníamos a colación el tema de IOMA, de los grandes empresarios que mueven fortunas. Bueno, yo creo que a partir de ahí tendría que comenzar a darse el ejemplo, que son ellos los que evaden tantos impuestos que no pagan, y son los que le estarían permitiendo al gobierno tener una recaudación acorde como para poder manejar un número importante en la política económica, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Pero el pueblo, el impuesto del pueblo, lo que vos le sacás al pueblo, es muy poco, y también es muy poco lo que le dejás, y queda expuesto a necesidades y a miserias. Entonces eso es lo que a veces uno no entiende. ¿Cuál es la intención? Sí, el concepto ¿denigrar a la gente? Claro. ¿Reírse de la gente? Yo no lo entiendo. Y no estoy hablando de si no estás con el Frente para la Victoria, estás con el Frente UNEN, con la izquierda. No. Estamos hablando de una realidad. Esto es lo que se ve y lo que se palpa en la sociedad. No tiene que ver con un color político. Tiene que ver con una realidad que duele y que lastima, desgraciadamente. Sí, pero también vemos que incluso esas diferencias políticas a la hora de tomar grandes decisiones actúan como bloque. Lo vimos en la huelga docente, estaban todos de acuerdo, los que después se matan por otros puntos o quieren hacer grandes diferencias, en que los trabajadores docentes tenían que conformarse con un aumento miserable, agachar la cabeza, volver a clases, y le tiraban por la cabeza medidas judiciales, conciliación obligatoria, amenazas de descuento. Estaban todos con un mismo discurso y unánime, desde Massa hasta el ciolismo, el Frente para la Victoria, absolutamente todo, bueno, ni hablar más, el macrismo, es decir, en algunas cuestiones rápidamente se ponen de acuerdo. Entonces, me parece que incluso eso que vos planteabas, el concepto de ganancia en el salario, es una aberración, porque los trabajadores, como te planteaba hoy, el deterioro del nivel de vida hace que incluso alguna capacidad de ahorro que históricamente pudo tener algún sector de la clase trabajadora, con trabajos más calificados, mejores empleos, se haya perdido. Pero en el otro polo tenemos a quienes tienen trabajo en blanco y mejores ingresos o trabajo más calificado, ganancias. Pero hay un 40-50% de los trabajadores que trabajan en negro, fuera de convenio, con salarios que no llegan a los 5.000 pesos, trabajando 10-12 horas. Venimos de hace poquito, el 1 de mayo, ¿no? Una lucha histórica recordando la pelea por las 8 horas, y en el país hay un montón de trabajadores, y sobre todo jóvenes, que no saben lo que es ese derecho, que tienen que trabajar 10-12 horas a cambio de un salario miserable, en un convenio, y sometidos, sin ningún derecho laboral, sin aportes. Entonces, esa es la realidad de los trabajadores del país. En nuestro caso, el de los estatales, nos enfrentamos al propio Estado, también como patronal, digamos. Sí. Y no tiene un rostro muy distinto al que muestran muchos empresarios a la hora de defender sus ganancias, apostando a que descargar esa crisis sobre los trabajadores. Y a eso nos enfrentamos en IOMA. No nos conformamos con el cierre de la paritaria. Tuvimos la osadía de desautorizar esos acuerdos a espaldas de los trabajadores, de enfrentarlos, de decir que no queríamos tener un año más de deterioro salarial.
y lamentablemente lo que encontramos es aún más represalia y con métodos repudiables, porque estamos hablando de armado de listados, de identificar activistas, es decir, uno dice esas frases y suenan fuertes porque rememora épocas nefastas, métodos que creíamos desterrados de la política argentina, y sin embargo lo volvemos a vivir en un conflicto. De hecho, hemos tenido el acompañamiento a organismos de derechos humanos porque le hemos planteado esta situación que generó una enorme preocupación en muchos de estos organismos. Lo hemos denunciado en las presentaciones judiciales que realizamos en estos días. O sea, nos apelan a métodos que también muestran el verdadero rostro que tiene el Estado cuando quiere aplicar el ajuste. Luana, hacemos una pausa en el final. Nos contás cómo pensás que va a continuar todo esto con el IOMA y cómo ves el camino para el 2015 desde tu punto de vista. Bueno. Pues, Luana, si querés, lo invitamos a Tito Bustos a tomar un café. ¿Qué te parece? Perfecto. No sé si lo toma con azúcar, amargo, ¿viste? Él lo va a decidir con mate. Bueno, ya sobre el final, Tito, agradeciéndote que estés aquí con nosotros. Quedó pendiente en la charla, lo de IOMA lo vamos a dejar para el final, para que lo cierre Luana, pero hablamos de el camino al 2015, porque está tan lejos, pero a la vez está tan cerca, y pasan tantas cosas, y lo que hoy está, mañana no está, y lo que parece que va a estar mañana pasado cambió. Entonces uno realmente a veces no sabe ni dónde está parado, ni dónde están parados aquellos que uno cree que son el camino correcto. ¿Qué análisis haces del 2015, de los frentes de que van pasando de un lado al otro, de las conveniencias, de los horizontes políticos de cada uno de los partidos, del oficialismo? Yo creo que hay segunda vuelta, nadie va a ganar con mayoría en el 2015, y a partir de ahí me parece que se tejen un montón de cuestiones que da para hablar largo y tendido, ¿no? Sí, acá es evidente que hay un montón de gente poniéndose el traje de candidato. Nunca hubo tantos precandidatos como ahora, digamos, y todos utilizando las necesidades de la gente y todo para hacer política, pero muy por fuera, digamos, nosotros vemos que hay dos mundos, digamos, hay un mundo de la política, de quién mide más, si Massa, si Scioli, y lamentablemente estamos viviendo una situación muy crítica en el país, desde el punto de vista económico. Estamos en un momento muy difícil. La presidenta acaba de sellar ayer un pacto con los fondos buitres, comprometiendo al país a pagar cifras millonarias por los próximos años, y hay 9 trabajadores subidos arriba de una grúa a los gritos pidiendo que no los echen y que no dejen a 67 trabajadores en la calle. Entonces estamos viendo una precipitación, digamos, en estos momentos de una crisis importante en la industria automotriz. Sí. Una paralización. Una paralización, y esa es la realidad y la preocupación que tienen muchos trabajadores, las suspensiones, los despidos, las paritarias cerradas a la baja. Y mientras tanto hay otro mundo en el que vive Scioli, en el que vive Massa, que es el mundo del marketing, de la política, de si me conviene tal perfil, más a la izquierda, más a la derecha, pero por fuera de las preocupaciones que tiene hoy los trabajadores y el pueblo, que es tener un salario digno, mantener su fuente de trabajo, que la crisis no la quieran descargar sobre los trabajadores. Y estos empresarios que se la llevaron en pala durante la última década, no dudan, como lo vemos en la industria automotriz, que ha hecho récord tras récord, todos los años era un nuevo récord en producción, en exportaciones y todo. Ante la primer crisis enseguida la descargan sobre los trabajadores y tienen a todo el Estado atrás. Hoy se reunió la cúpula del gobierno provincial con el ministro Capitanich, y no le dieron ningún tipo de solución, y la única había en esa reunión había un funcionario de trabajo y 10 funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia para ver cómo los bajan con causa a esos 9 trabajadores que están resistiendo que no los despidan. Por eso vemos realmente que hay dos mundos.
el mundo de los presidenciables y el mundo de los trabajadores, que es un mundo de crisis y de solidaridad, por suerte, como estamos viendo en IOMA, que contaba Luana. Tito, yo siempre hablo del poder adquisitivo, más allá de los porcentajes de aumento. Yo digo, hay que hablar de poder adquisitivo. Yo el poder adquisitivo que tengo en diciembre lo tengo que tener en el diciembre del otro año. Aumentame 30%, 200%, 5%, no importa, porque te juegan con esos números, después aumentan y lo que te aumentaron no te sirve absolutamente de nada. Y a propósito del acuerdo con el Club de París, he escuchado desde la oposición que también estaban de alguna manera entendiendo que era lo más efectivo. Y también escuché otros que diciendo que la complicación va a estar en los 3 últimos años, porque se van a juntar más de 7.000 millones de dólares que va a haber que pagar, y hoy hablamos de 650 millones ahora, hablamos de otro tanto, y de los 9.700 van a quedar en los últimos 3 años 7.900 millones, que prácticamente en poco tiempo vas a tener que pagar muchísimo. Esa lectura no se hizo correctamente, es así. ¿Qué visión tenés al respecto? No, hay todo, se hizo desde el gobierno se hizo correctamente, hay toda una orientación del país. La presidenta se dice que es pagadora serial a los fondos buitres. Pero eso lo van a tener que pagar otro gobierno. El gobierno de el que viene. Sí, pero el gobierno de kirchnerista es el gobierno que más plata ha pagado a una deuda. Estamos hablando de una deuda usuraria. ¿Pero no tiene una deuda interna con la gente también? Bueno, eso es lo que no está en discusión, digamos. Cuando se habla de faltante de divisas, le hablan a los trabajadores para que no pidan aumento de sueldos, para indemnizar a la Repsol con 5.000 millones de dólares, que van a ser con intereses cerca de 10.000, para pagarle a los fondos buitres, para arreglar con el Club de París. No hay problema de divisas. Hay problema de divisas cuando los trabajadores reclaman un salario digno, cuando los trabajadores reclaman que no los echen. Ahí sí, digamos, utilizan todas las represalias y quieren cerrar filas contra los trabajadores. Y estamos hablando de un gobierno que habla de soberanía nacional, de derechos humanos. Entonces, nosotros por eso valoramos tanto, tomando el caso puntual que hablábamos de IOMA, de esta respuesta que ha habido de los trabajadores, que ante el autoritarismo, la prepotencia de las autoridades de IOMA, haciendo listas, descontándole la mitad del sueldo a los trabajadores, haya habido una semejante respuesta de solidaridad de los compañeros, poniendo plata de su bolsillo, que les duele a todo el mundo poner 100, 200 pesos, como ponían todos nuestros compañeros. Entonces esa enorme muestra de solidaridad es lo que necesitamos para un gobierno que, así como está esta foto, que el gobierno aplaude a los fondos buitres y quiere bajar a los tiros a 9 obreros que están colgados de una grúa defendiendo su puesto de trabajo, esta es la foto de los intereses que defiende el gobierno, ¿no? Tito, te tengo que pedir disculpas porque te metí en un tema muy extenso, muy profundo, con muy poco tiempo. No fue desleal ni nada por el estilo. Te invitamos para cuando vos puedas hablar así con Pablito Urquevie y para venir a charlar más en extenso de estos temas que me parece que es moneda corriente, es un común denominador, y lo que hoy decimos y entendemos, mañana parece que no es así y se vuelve a repetir y se reitera nuevamente, y siempre está en el medio el pueblo y el equilibrio, que uno siempre dice que es lógico, ¿no? Porque entre la razón y la pasión tiene que haber un equilibrio. Y me parece que a veces la deslealtad hace que metan al pueblo en el medio, y el pueblo que es obediente, que si lo llaman va, y que es solidario, después termina perdiendo como siempre. Luana, para no quedar mal, ¿cómo termina esto en IOMA? Bueno, el final todavía es abierto. Lo que tenemos los trabajadores es mucha predisposición a seguir peleando, porque los reclamos no están satisfechos, y aunque hayan atacado duro, respondimos con mucha solidaridad, y así vamos a continuar. Hay una asamblea el miércoles que viene, donde vamos a votar los pasos a seguir, pero el reclamo sigue vigente. Te queremos agradecer, Luana, a vos también, Tito. Muchas gracias bueno, a ustedes. El espacio está abierto para lo que necesiten. El compromiso con Tito Bustos para venir un día y compartir un café un poquito más caliente, Tito. Sobre el final se enfrió el café, pero gracias por participar. Bueno, gracias. Y Luana, a vos también muchísimas gracias. Y bueno, lo que gracias. dijimos recién, el espacio de Keops está abierto para lo que ustedes necesiten. Bueno, muchas gracias.